Hola, hoy vamos a estudiar el Salmo 18. Este salmo fue escrito por David y es el salmo más largo del primer libro de Salmos. Recordemos que Salmos se divide en 5 libros, consta de 50 versículos y para tener como referencia, este salmo fue escrito en el periodo en que David venció a sus enemigos y este salmo es un duplicado de Segunda de Samuel 22. Y el título de este salmo es Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y aquí comenzamos, Salmo 18:1 al versículo 3. Voy a leerlo y luego vamos a ir leyendo versículo por versículo y considerando algunas enseñanzas y aplicaciones. Pero primero vamos a empezar con estos 3 versículos de corrido. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Este es el único salmo que inicia con la palabra te amo. Y ese te amo dirigido a Dios. En hebreo, esta palabra se, se define como Raham y expresa un profundo amor, tierno casi como el amor de un hijo a su padre, lleno de gratitud y dependencia. El Señor es mi fortaleza, mi roca, mi castillo y mi libertador. Estas imágenes de seguridad y refugio eran muy relevantes en la vida de David, quien a menudo se escondía de sus enemigos en las cuevas y fortalezas de las montañas. Fortaleza mía, en él confiaré. David creía en Dios porque había visto el poder de Dios al protegerlo tantas veces de sus enemigos. Podemos enumerar para este momento de su vida más de 10 veces que Dios lo había salvado y en cada una de esas ocasiones de una forma diferente. David alaba a nuestro Dios en estos 3 primeros versículos a través de más de 10 atributos de Dios. Debemos de recordar que David llega a este punto de su vida con una preparación de más de 20 años. Mm, Había sido ungido hace 20 años y en ese momento era prófugo. David lo había perdido todo, mm, perdió su seguridad, perdió su juventud, perdió a su familia, perdió su carrera, perdió sus derechos y también perdió la conexión con el pueblo de Dios. Y otro punto importante, pues perdió las comodidades y pues llegó a perder esa relación cercana que tenía con Dios. Pero a pesar de todo eso, se mantuvo firme en el Señor y, y Dios, por lo que vamos a ver en este salmo, lo libró de todos sus enemigos. Y pues Dios cumplió la promesa que le había hecho a David hace muchos años atrás. Continuamos con el versículo 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Aquí podemos ver que David pasó por dificultades como todos nosotros. El temor es algo que
vemos que han experimentado personajes importantes de la Biblia. En 2 Corintios 1, 8 y 9 vemos que Pablo también experimentó cargas que parecían de muerte para aprender a confiar en Dios. En Juan 4:18 vemos que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. En el versículo 5 dice: ligaduras del Seol me rodearon y me atemorizaron lazos de muerte. Esta era otra forma de decir que David fue amenazado de muerte. El Seol pues representa la muerte. Y bueno, en esto ¿cómo lo podemos relacionar? Pues en la actualidad las enfermedades y los diagnósticos asemejan a estas ligaduras de muerte y lazos de muerte. El Salmo 41:3 nos dice: el Señor los atienda cuando estén enfermos y les devuelva la salud. Aquí podemos ver cuál es la forma en que Dios piensa sobre las enfermedades. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y en mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Este es el versículo 6. Y pues es un recordatorio de que incluso en las peores circunstancias podemos pedirle ayuda a Dios con la certeza de que seremos escuchados. Y pues Dios no es indiferente a nuestras súplicas, a lo que nosotros estamos padeciendo. En Éxodo 3:7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Entonces, pues aunque el pueblo de Israel en ese momento creían que pues estaban solos, pues Dios siempre ha prestado sus oídos para escuchar nuestros clamores. En el versículo 7 dice: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Dios muestra su poder en respuesta al clamor de David. La creación misma se sacude como señal de su enojo contra sus enemigos. En Nahum 1:5 dice: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. En el versículo 8 nos dice: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Imagen de juicio y de santidad de Dios, fuego que consume la maldad. En Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Versículo 9 dice: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Aquí podemos ver que Dios siempre interviene. Aquí pues interviene en la historia de David, pero también podemos recordar y ver que pues también interviene en nuestra historia y desciende para defender a su siervo. Dios no es distante, se acerca a nosotros en medio de nuestras batallas. En Éxodo 19:18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. En el versículo 10 dice: cabalga sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento.
Aquí podemos ver pues que el Salmo también tiene un lenguaje poético porque pues así se hablaba y se escribían los salmos. Y este lenguaje que representa la majestad de Dios sobre lo creado. Y podemos ver y tener una enseñanza de que Dios se mueve con rapidez para poder ayudar o socorrer a sus hijos. El Salmo 104:3 dice: hace de las nubes su carroza y anda sobre las alas del viento. En el versículo 11 nos dice: puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. La grandeza y misterio de Dios, que a veces se revela velado por las tinieblas, aun y cuando no comprendemos sus caminos, porque aquí en este salmo pues parecen oscuros, Dios sigue obrando para bien. En Deuteronomio 4:11 dice: el monte ardía en fuego y oscuridad cuando Dios se manifestó. Versículo 12: por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbón ardientes. Podemos entender y ver que de la presencia de Dios emana luz que disipa la oscuridad, acompañada de juicio. Su presencia trae claridad y justicia, y la oscuridad pues no puede prevalecer donde está Dios. En Éxodo 9:23 dice: granizo y fuego en Egipto como señal del poder de Dios. El versículo 13 dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Los truenos simbolizan la voz poderosa de Dios que hace temblar la tierra. Dios habla con autoridad sobre nuestras vidas. Sus decretos no pueden ser resistidos. En el Salmo 29, versículo 3 y 4, podemos ver que dice: voz de Jehová sobre las aguas, poderosa y majestuosa. En el versículo 14 dice: envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Dios actúa como guerrero que derrota a los enemigos de David con su poder. Confiar en que Dios pelea nuestras batallas. Debemos de confiar en que Dios pelea nuestras batallas, aunque nosotros no tengamos la fuerza para vencer en esas batallas. Entonces, vamos a seguir con el versículo 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. La naturaleza responde al mandato de Dios. Todos se someten a su voz. Dios abre caminos donde parece no haber salida, incluso en lo más imposible que podamos experimentar. Y como muestra, pues en el Salmo, en Éxodo 14:21, nos narra cómo fue abierto el mar rojo al soplo de nuestro Dios. Versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Dios interviene directamente para rescatar del peligro a David. Las muchas aguas pueden simbolizar la angustia que tenía David ante sus enemigos.
¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos que nos ahogamos en nuestros problemas? Pero Dios puede extender su mano y levantarnos, como extendió la mano ante Pedro para rescatarlo cuando caminó sobre el mar. Versículo 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Aquí David reconoce que sus enemigos eran superiores en fuerza, pero Dios lo defiende, aun y cuando lo podemos trasladar, cuando nuestros problemas son más grandes que nosotros, pues no son más grandes que nuestro Dios. Y en 2 Corintios 12:9 dice que Dios hablándonos, mi poder se perfecciona en nuestras debilidades. Continuamos con el versículo 18. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. En el momento de mayor debilidad, cuando nadie más lo sostuvo, a David, Dios lo hizo. Dios se convirtió en el apoyo firme en el día de la crisis que tuvo David. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, siempre te sustentaré. Versículo 19. Me sacó a lugares espaciosos, me libró porque se agradó de mí. Dios no solo libra, sino que da libertad y paz. Nosotros podemos pensar que con la libertad sería más que suficiente, pero siempre Dios va y ve más allá. No solo libera, sino que también, como les digo, pues da paz. Y, y también dice que nos pone en lugar espacioso. Esto, esto simboliza un lugar de descanso. Cuando Dios nos rescata, no solo es para sacarnos del peligro, sino es para darnos verdadera libertad. En Isaías 26:3 dice, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El versículo 20 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. David reconoce que su integridad y obediencia a Dios son recompensados. Y también nuestra fidelidad a Dios no es en vano. Él honra la obediencia sincera. En Proverbios 11:20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Versículo 21. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Vemos que aquí que David se ha esforzado en permanecer fiel a Dios, incluso cuando era tentado a desviarse. Guarda, guarda el camino de Dios. Guardar el camino de Dios requiere de una decisión diaria, aunque el entorno sea contrario a nosotros. En Josué 1:7 nos da una clave para esto y nos dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 22. Pues todos los juicios estuvieron
pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Aquí podemos ver que David tenía a la palabra de Dios como guía y se apegaba a ella. La palabra de Dios, pues ahora es nuestro mapa. Necesitamos vivir con ella para poder ser dirigidos. El Salmo 119 dice, el 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 23. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Aquí vemos que David reconoce que eligió apartarse del mal que le tentaba. No basta con creer en Dios, hay que tomar la decisión práctica para alejarnos del pecado. Proverbios 2:7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Versículo 24. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Aquí vemos que reitera que Dios responde a la integridad del corazón, no solo a las palabras, sino lo que hacemos en lo secreto cuenta delante de Dios. Él ve y recompensa lo recto. En 1 Samuel 26:23 dice: y Jehová paga a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado. Aquí en 1 Samuel 26:23 dice: y Jehová paga a cada uno su justicia y su lealtad. Versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Dios responde en coherencia con la actitud del corazón humano. Si queremos recibir misericordia, debemos de también practicar con los demás. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 26. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Dios trata a las personas conforme a sus caminos. Bondad para los justos y juicios para los rebeldes. Nuestra relación con Dios refleja cómo vivimos. No podemos esperar bendición si nosotros practicamos la maldad. Proverbios 3:34 dice: Él escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes. Versículo 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Dios exalta a los humildes y derriba a los soberbios. La humildad podemos ver que abre la puerta a la salvación y a la ayuda de Dios. En Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 29. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Dios es la fuente de luz en medio de la oscuridad. Cuando todo parece confuso o sombrío, su palabra es la que nos puede dar la claridad y la guía. En el Salmo 119, 105 dice:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Versículo 29. Contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Con la ayuda de Dios, David logra lo imposible: derrotar ejércitos y conquistar fortalezas. Una aplicación para nosotros puede ser que con Dios podemos enfrentar obstáculos que humanamente parecen imposibles. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Los caminos de Dios son justos y su palabra es confiable, como el oro refinado, que aunque entendemos que, aunque no entendemos todo, podemos confiar plenamente en la palabra y la voluntad de Dios. En Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y quién es la roca? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Aquí David reafirma que Dios es el único fundamento firme. Y una aplicación para nosotros es pues que no debemos de poner nuestra confianza en sustitutos, como lo pueden ser el dinero, el poder o las personas. Y Isaías 44:8 dice: no hay Dios sino yo. Ahí nuestro Dios está hablando. En el Salmo 32 dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Aquí David reconoce que la fuerza y dirección correcta vienen de Dios. Y nuestra capacidad de enfrentar la vida no depende solo del esfuerzo propio, sino de la fortaleza que Dios nos da. Habacuc 3:19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Versículo 33. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre las alturas. Aquí podemos ver que el ciervo corre ágil y firme en los terrenos difíciles. Así fortaleció Dios a David. Y pues Dios nos da estabilidad y agilidad espiritual en los momentos más difíciles para nosotros. Versículo 34. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Para entesar con mis brazos el arco de bronce. Aquí reconoce que la habilidad para la guerra vino de parte de Dios. Y Dios nos prepara para enfrentar las batallas que tenemos espiritualmente en nuestra vida diaria. El Salmo 144:1 dice: adiestras mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Versículo 35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, tu benignidad me ha engrandecido. La victoria de David no depende de él, sino de la salvación y bondad de Dios. El verdadero éxito
viene de la gracia y del favor de Dios, no solo de nuestro esfuerzo. En Isaías 41:13 dice: Yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene quien te sostiene de tu mano derecha. Versículo 36. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Dios le dio seguridad y estabilidad en sus caminos a David. Y a nosotros Dios nos da firmeza en decisiones y en la dirección que debemos de seguir. El Salmo 37, 23 y 24 dice: Por Jehová son ordenados los pasos de los hombres. Cuando cayeren no quedarán postrados. En el versículo 37 dice: Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. David reconoce que con la ayuda de Dios pudo acabar con los enemigos. No solo resistió, sino los venció de forma contundente. Con Dios podemos perseverar hasta el final. No quedarnos a medio camino en nuestras batallas espirituales o personales. En Josué 10:19 dice: No los dejes entrar en sus ciudades, porque Jehová nuestro Dios los ha entregado en nuestras manos. Versículo 38. Los herí de modo que no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. Aquí podemos ver que el triunfo de David fue completo. Sus enemigos no pudieron recuperarse. Y para nosotros, pues el triunfo es completo. La batalla ya fue ganada por nuestro Dios. Romanos 16:20 dice: El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Versículo 39. Pues me ceñiste de fuerzas para pelear. Has humillado a mis enemigos debajo de mis pies. La fuerza para la batalla proviene de Dios, no de nuestras propias capacidades. Dios nos da el poder para enfrentar batallas espirituales y vencer la oposición que tenemos. En Efesios 6:10 dice: Fortalécelos en el Señor. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 40. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruya a los que me aborrecen. Aquí podemos ver que los enemigos de David huyeron. Dios los hizo retroceder. Y confiar en el poder de Dios siempre nos va a dar la victoria. En Deuteronomio 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Versículo 41. Clamaron, y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Aquí podemos ver que los enemigos de David clamaron en su desesperación, pero sin obediencia ni arrepentimiento no hubo respuesta de parte de Dios. No basta con clamar en el último momento. Necesitamos una relación genuina con Dios día con día. En Proverbios 1:28 dice: Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Aquí Dios está hablando. Versículo 42.
y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Aquí vemos que David expresa la derrota total de sus enemigos. Quedaron sin fuerza ni dignidad, y Dios puede deshacer todos los planes que se levantan contra nosotros, sin importar qué tan fuertes parezcan. En Daniel 2:35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran montón, un gran monte que llenó toda la tierra. Versículo 43. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Aquí aquí vemos que Dios liberó de los conflictos internos a David y lo exaltó, poniéndolo como líder incluso de los pueblos extranjeros. La verdadera exaltación viene de Dios, no de la ambición que podamos tener humanamente. Y en Deuteronomio 28:13 dice: Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Versículo 44. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Dios le dio autoridad a David, incluso fue reconocido por pueblos extranjeros. Cuando Dios abre puertas, incluso nos puede dar autoridad sobre personas que nosotros naturalmente creeríamos que no podríamos tener esa autoridad. En Isaías 55:5 dice: He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conoció correrá a ti. Versículo 45. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Los enemigos de David perdieron fuerza y se rindieron ante el poder de Dios. Dios infundió temor santo en quienes se oponen a Él. Y al hacer esto, pues Dios muestra que Él está con nosotros. En Josué 2:9-11 dice, nos cuenta la historia de Rahab. Y Rahab confesó que el corazón del pueblo temblaba al oír lo que Dios había hecho y estaba haciendo con Israel. En el versículo 46 dice: Viva Jehová y bendito sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Aquí David proclama la vida y la grandeza de Dios, su roca y su salvación. Recordar siempre alabando a Dios, como debemos recordar siempre a Dios y alabarlo, incluso después de las victorias que podamos tener. Creo que esa es la mejor oportunidad para alabar a Dios, cuando nos está yendo bien o cuando tenemos buenos momentos, pues debemos de alabar a Dios. En el Salmo 144:1 dice:
Bendito sea Jehová mi roca. Versículo 47. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Aquí vemos que la venganza y la justicia le pertenecen a Dios. Y un ejemplo muy claro fue en la vida de David. ¿Por qué? Porque aquí, para este tiempo, uh, David pudo haber matado a el enemigo número uno que tenía, que era el rey Saúl, y nunca lo hizo, sino que siempre lo consideró como el ungido de Dios. Y en lugar de eso, pues confió en Dios, en que Dios le haría justicia. Y pues así también nosotros podemos o debemos de tomar en cuenta este ejemplo que tenemos en la vida de David. En Romanos 12:19 dice: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 48. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Aquí David reconoce a Dios como su libertador, como su defensor frente a sus enemigos poderosos. Y pues nosotros, en medio de la violencia o de la injusticia, podemos confiar en que Dios es nuestro protector. El Salmo 141 dice: Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de los hombres violentos. Versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, guárdame de hombres violentos. Perdón. Versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. La gratitud de David no se queda en privado, sino que lo hace proclamar a Dios en público. Y igual a nosotros, nuestra gratitud debe de ser pública. Debemos de testificar por lo que Dios ha hecho en nosotros, y eso pues va a ayudar a otras personas. ¿Y cómo las va a ayudar? Pues las va a inspirar. En Romanos 15:9 dice, Pablo cita este versículo mostrando que la alabanza a Dios se extiende también a los gentiles. Y llegamos al versículo 50 del capítulo 18 de Salmos, y dice: Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Aquí reconoce David que sus victorias son fruto de la misericordia de Dios. O sea que David por sí mismo no podría haber tenido esas victorias. Y apunta a una promesa eterna. Y esa promesa eterna pues es cumplida en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es considerado como el hijo de David. Y aquí vemos que Dios es fiel a sus promesas. Y lo que Él empieza en nosotros, pues Él lo va a terminar. Él no se queda a medias. Y pues este salmo tiene muchas enseñanzas para nosotros. Y podemos tener pues entre esas enseñanzas pues que como en la antigüedad pues David tuvo batallas, tuvo grandes enemigos, y pues nosotros también en la actualidad tenemos nuestras batallas, tenemos nuestros enemigos, y podemos hacer nuestro este salmo, hacer nuestro esa forma de pensar de David, de dependencia de Dios. Y para terminar este salmo pues quiero
hacer una oración. Les pido que me acompañen a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, por, porque podemos aprender mucho de la vida de David, Señor. Y Padre, te pido que nos dé sabiduría para entender este salmo, Señor, que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria, Señor. Te pido por mis hermanos que van a ver este video, Señor, que puedan recibir alguna enseñanza, Señor, de este Salmo 18, Señor. Te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, con esto terminamos este salmo.